En Venezuela, hacer activismo humanitario o defender los derechos humanos se ha convertido en una actividad de alto riesgo, así lo advierte el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y lo confirman decenas de activistas que hoy viven perseguidos o en el exilio. Detenciones arbitrarias, leyes de corte punitivo y una campaña sistemática de estigmatización son parte del panorama que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. En el país, defender la dignidad humana puede costar la libertad o hasta la vida. En Venezuela, el contexto para la organización de la sociedad civil, el denominado espacio cívico, se ha vuelto cada vez más hostil, más peligroso y más represivo. Hoy hay activistas de derechos humanos como Rafael Tarazona, Rocío San Miguel o Eduardo Torres, que se encuentran detenidos y acusados de graves delitos como el terrorismo. También hay organizaciones que han cesado sus labores en Venezuela debido a la persecución o a las restricciones administrativas, como la ley antisociedad. Lamentablemente, el contexto actual del ejercicio de la defensa de derechos humanos y el trabajo humanitario es un contexto de miedo generalizado, dada la criminalización, dada la persecución. Hay una política de estigmatización, de descalificar el trabajo que nosotros hacemos, en parte porque este trabajo tiene incidencia en estos órganos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Y es que esta es una alerta que ha hecho el propio Alto Comisionado de Derechos Humanos. Me preocupan también la libertad de asociación y, en particular, la ley sobre ONGs aprobada en noviembre pasado. Las ONGs se han visto obligadas a poner fin a sus operaciones en Venezuela debido a obstáculos legales. Señalan que la aprobación de la ley que fiscaliza a las ONG con un carácter más administrativo, sumado a leyes como la Simón Bolívar o la ley antiterrorismo con un carácter más punitivo, han generado el caldo de cultivo perfecto para que haya organizaciones que tengan que cerrar sus puertas y activistas que decidan huir para resguardarse. Lo que vemos es una política que está buscando expulsar a todas las organizaciones que trabajan en promoción. Ha generado toda una especie de tormenta perfecta para que muchos activistas digan, mire, yo no puedo seguir haciendo mi trabajo y han preferido irse del país. Activistas que han salido de Venezuela para poder ejercer sus labores, resguardados de los muy altos riesgos que hoy existen, señalan que esto es una realidad que ya había sido alertada cuando se señalaba que la persecución no solo sería contra dirigentes políticos, sino directamente contra cualquier forma de organización de la sociedad civil. Y que ahora, además, digamos, del foco de persecución en personas que hacen activismo político, iba a generalizarse hacia grupos que tenían cierta legitimidad y credibilidad y que lamentablemente ponen en riesgo a muchísimas personas dentro del país y con la única posibilidad para salvaguardar su vida e integridad que posiblemente sea migrar de manera forzada. Explican además que todo este contexto de restricciones a la participación se suma a la gran crisis de financiamiento luego de la eliminación de fondos de ayuda humanitaria. Lo preocupante es que cuando cierra una ONG, los más afectados son sus beneficiarios o las víctimas a quienes apoyan. Cuando una organización que está trabajando en el mundo humanitario cierra, los perjudicados no son ellos. Los perjudicados son los beneficiarios del trabajo de la ayuda humanitaria. Hay una menor cobertura y hay una afectación, pero en la gente, no solamente desde el punto de vista de la organización, sino que hay una reducción de la denuncia. Indican que hoy solo se está recibiendo aproximadamente el 30% de la ayuda humanitaria, proveniente principalmente de países europeos. Esto tras la eliminación de los apoyos que entregaba Estados Unidos, que eran el sustento de una gran cantidad de organizaciones en el país. Quiero darle la bienvenida en esta parte de la tarde a Kelvin Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Está en pantalla. Kelvin, bienvenido, como siempre, un gusto. Buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Gracias a ti. Es un gusto. Kelvin, defender los derechos humanos en Venezuela se volvió un sálvese quien pueda. Puedes ir a prisión o puedes hasta perder la vida. Sí, sin duda. Debemos recordar que el Estado venezolano ha ido creando un entramado legal para perseguir, hostigar y amedrentar a quienes defendemos derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino incluso en el exterior, porque recordemos que el gobierno, a través de su aparataje institucional, ha ejecutado acciones de persecución transnacional, no solamente a lo interno del país, no solamente en el área doméstica, sino en el área internacional. Y todo esto se ha logrado mediante la sanción de un conjunto de leyes que se venían implementando a partir desde el año 2019. Por ejemplo, la ley contra el terrorismo, que es una ley
bastante abstracta en cuanto a los conceptos y las definiciones desde el punto de vista jurídico, porque entonces cualquier persona que pretenda denunciar al Estado, pretenda denunciar violaciones de derechos humanos, se le aplica la jurisdicción antiterrorismo con el propósito de poder lograr una sanción en su contra, una pena de 30, 20, 10 años. Después fue sancionada la ley contra el odio, que fue una ley sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente, organismo que no tiene la competencia para sancionar este tipo de ley y que también tenía como propósito intimidar, hostigar y perseguir, emplear el derecho, emplear la norma jurídica en contra de los defensores de derechos humanos. Vemos el caso de Carlos Julio, un periodista venezolano, vemos el caso de Rocío San Miguel, de Javier Tarazona, a quien se le ha aplicado precisamente esta ley contra el odio, que ya lleva 4 años privado de libertad, y recientemente el abogado que ha sido un abogado de Provea y que ha sido uno de los principales defensores de los derechos humanos, como ha sido el doctor Torres, ¿no? Eduardo Torres. Entonces, ya se ha venido estructurando desde el punto de vista legal una serie de instrumentos para justificar acciones que son contrarias a la dignidad humana. Es lo que ha definido Hannah Arendt como la manipulación de la legalidad. Utilizar normas jurídicas, utilizar el derecho para la persecución y la intimidación. Y más recientemente, la ley para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales. Es decir, las dos corrientes que ha implementado el poder político es, por una parte, perseguir, penalizar, llevar al mundo del derecho penal a los defensores de derechos humanos de manera individual, y un segundo paso es evitar que las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir defendiendo derechos humanos, puedan seguir documentando casos, lo que implica que el oficio de defensores de derechos humanos se convierte en un oficio de riesgo en Venezuela y fuera de Venezuela. Lo que yo siempre he dicho, ¿no? Que Venezuela es un caso tan especial que lo lógico, que lo ilógico y lo loco termina siendo ley y termina siendo que una persona de bien se convierte en un delincuente, ¿no? A los ojos de ese marco jurídico creado por el régimen para que tú peques y vayas a prisión haciendo el bien. ¿Cómo se lucha contra eso, Kelvin? Sí, es bastante difícil, porque si nosotros hacemos un análisis estricto sensu de estas leyes, de todo este paquete jurídico, podemos ver que existen conceptos que son muy abstractos, conceptos abiertos que le permiten a los organismos judiciales interpretar con una libertad muy amplia, para que entonces, ante cualquier caso de una persona que sea considerada una amenaza para el poder político, se le aplique alguno de estos conceptos que no tienen una estructura clara al momento de aplicarlos. Es decir, afectando principios propios del derecho penal, como la tipicidad, la presunción de inocencia, porque esto es otro tema. Es decir, nosotros hemos visto al fiscal general de la República emitiendo en cadena nacional casos donde ya emite un prejuzgamiento en contra de defensores de derechos humanos, donde ya emite una sentencia casi que definitivamente, porque eso que él dice a través de los medios de comunicación en cadena nacional termina convirtiéndose en un correlator de lo que termina aceptando los jueces que ven estos casos. Y entonces existe una criminalización desde el punto de vista de la opinión pública y una criminalización desde el punto de vista del Poder Judicial. Entonces es todo el Estado en contra de pequeñas organizaciones y de defensores de derechos humanos. Hoy en día toca repensar de qué manera se puede seguir enfrentando al gobierno venezolano, pero cada día el espacio público, la posibilidad de denunciar, se convierte en un riesgo. Mira, nosotros hemos documentado casos en los cuales ni siquiera el tribunal y los entes facultados para recepcionar amparos constitucionales te permiten recibir el amparo. Pero no obstante a eso, los abogados que presentan estas acciones judiciales para la defensa de otros defensores que son víctimas de persecución o desaparición forzada o de tortura o detención arbitraria, son amenazados de que si siguen insistiendo en presentar estas denuncias, se les van a aperturar procedimientos de investigación, como ha sucedido ya en contra de varias organizaciones no gubernamentales. Recordemos que en el año 2019, 2021, 2020, 2022 y 2023
De acuerdo a estadísticas presentadas en Ginebra por el Observatorio de Protección de los Derechos Humanos, se registraron 1.703 casos en este lapso de tiempo, del 2023 al 2024, de amenazas en contra de defensores de derechos humanos, de amenazas en contra de activistas de derechos humanos, donde están periodistas, abogados defensores de presos políticos, trabajadores de organizaciones humanitarias y organizaciones de derechos humanos. Lo que significa es que esto termina afectando no solamente el ejercicio de la defensa, sino también a las víctimas, que son al final a favor de quién. Nosotros hacemos todo el trabajo, tanto de denuncia como de documentación y de ayuda en los procesos humanitarios. Kelvin, por eso es que es tan importante que el ciudadano sea ciudadano, activo, que ejerza sus derechos, que participe en lo público, que tiene que ver con las leyes, las ordenanzas a nivel municipal, porque se te convierte este monstruo, se te configura este monstruo y luego te quedas como de manos atadas. Yo creo que ahora la sociedad venezolana está esperando justicia, pero justicia que venga de afuera, justicia internacional, porque puertas adentro no veo que pueda cambiar el sistema de justicia, el Poder Judicial, ese mismo que le prohíbe a la gente a veces tener acceso a la justicia, tener un defensor de su confianza, por ejemplo, cosas tan básicas. Sí, es lamentable, no es posible en Venezuela hoy en día poder ejercer una defensa donde se respeten derechos básicos, elementales, como la presunción de inocencia, como que se pueda asignar un abogado. Y esto debido a que los jueces que ingresan a la carrera judicial son jueces que son colocados por el poder político, sin que ninguno de ellos pase por medio de filtros a través de concursos de oposición, que son los que permiten evaluar la idoneidad de estos funcionarios judiciales para que puedan aplicar la ley. Es decir, en Venezuela hoy en día, cada uno de estos funcionarios, si nosotros hacemos un análisis más allá del análisis legal y sometemos el poder de justicia a la luz del análisis político, vamos a encontrarnos que cada uno de estos jueces fue designado por algún funcionario del Estado, por algún alto líder del partido, y atienden es a lo que dice el partido, a lo que dice el gobernante de turno. Lo que se dice es el Poder Ejecutivo, específicamente lo que digan Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Tarek William. Esto afecta entonces la independencia y la autonomía, porque estos jueces ya no van a juzgar de acuerdo al criterio legal, sino de acuerdo a la ideología política de esta persona. Y eso lo hemos visto como, por ejemplo, los funcionarios de los tribunales, de estos tribunales de terrorismo que fueron creados al margen de la ley, aplican muchas veces dentro de sus decisiones que van más ajustado al tema político que al tema jurídico. Yo recuerdo, y quiero compartir esto con ustedes, que una vez un fiscal imputó, en uno de los casos que yo llevé, a una persona por haber afectado los intereses de la revolución. Óigase bien, los intereses de la revolución. Y eso lo dijo en sala. O sea, entonces tú buscas, bueno, ¿qué es la revolución? ¿Dónde está? ¿Cómo se protege jurídicamente la revolución? Entonces su argumento no era un argumento jurídico, sino un argumento político. Y esto es gravísimo porque entonces la justicia se convierte en un brazo operante de la política. Y sin duda alguna, lo que decías, Carlos, quiero rescatar esto, hoy en día la sociedad civil venezolana y el ciudadano van a tener que repensar mecanismos para poder enfrentar toda esta vorágine autoritaria que cada día afecta más el espacio público y la vida privada de las personas. Mira, quienes tienen familias en Venezuela y quienes tenemos familia en Venezuela, conversamos con ellos a diario y existe un temor de hacer vida social, de hacer vida pública. No es posible esto hoy en día porque en Venezuela se ha instaurado una forma de gobierno orwelliana donde existe un gran hermano que está supervisando la actividad de los ciudadanos. Cualquier actividad que ellos olfateen que es contraria a los fundamentos de la ideología política que ellos pregonan, se convierte automáticamente en un enemigo del Estado y ya lo catalogan como un terrorista que va a ser judicializado en estas instancias que no gozan de autonomía. En pantalla, Kelvin Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, a quien le agradezco mucho compartir esta tarde con nosotros. Kelvin, será hasta la próxima. Gracias, Carlos.